Vamos a ir compartiendo la pantalla acá. Ahí. Entonces, chiquillos y chiquillas, vamos a tener hoy día una clase sobre tópicos literarios. Ya vamos a ir entendiendo un poquito qué es este concepto, ¿ya? Gran concepto en la literatura, muy utilizado también, ¿cierto? Que no habla solo sobre la literatura, pero Voy a cagarme eh, esta- vamos a ver un poco sobre eso. Chiquillos, hay un micrófono abierto por ahí, porfa, cerciórense de dejarlos silenciados cuando estamos en la clase, ¿ya? Eh, entonces eso, vamos a tener hoy día una clase sobre tópicos literarios, ¿ya? Vamos a ir ahondando sobre esto, siempre en relación a la temática que habíamos estado revisando antes, que era siglo de oro español, ¿ya? Recordemos que vamos a estar enmarcados en este contexto hasta estas últimas actividades, ¿ya? Luego va a venir un periodo en donde vamos a estar revisando el género dramático, pero vamos a empezar ya a dar cierre a nuestras clases de siglo de oro español, ¿ya? Eh, Recordemos que habíamos estado revisando las épocas literarias como el Renacimiento, el Barroco, y le habíamos dado en torno a esta época que es el siglo de oro, ¿ya? Vamos a dejar esto de acá. Eh, Bueno, entonces vamos a tener como objetivo principal hoy día que vamos a conocer tópicos literarios del siglo de oro español mediante ejemplificación, ¿ya? Vamos a entender el concepto, vamos a ver ejemplos, ¿ya? Entonces les pido también bastante atención porque vamos a ir revisando poemas principalmente, en donde se van a ir viendo estos tópicos literarios que nos van a ayudar a entender también el concepto, ¿ya? Eh, entonces, de repente, bueno, sabido que la poesía muchas veces requiere de mayor atención porque el lenguaje que se utiliza en ella así lo requiere, ¿ya? Entonces, si no seguimos el hilo, de repente nos perdemos o no podemos construir bien el mensaje que se quiere transmitir en ellas, ¿ya? Recordemos siempre, chiquillos y chiquillas, que todas las manifestaciones comunicar algo de alguna manera, ¿ya? Entonces tenemos que aprender a nosotros decodificar ese mensaje, a poder comprenderlo, ¿ya? Con las herramientas que nosotros tengamos, porque eso también va a ser todo un trabajo que nosotros vamos a tener que hacer para lograr ese nivel de comprensión, ¿ya? Si no, de repente, esto nos va a ayudar también a tener una mayor comprensión de forma general, ¿ya? Nos amplía un poco el conocimiento de mundo y ayuda mucho también la comprensión lectora siempre, ¿ya? Que eso siempre va a ser vital para nosotros. Entonces, para iniciar ya esta clase, yo les hice estas dos preguntitas, quise ponérselas acá, para ver más o menos cómo entienden ustedes estos conceptos, o más bien qué se imaginan a partir de eso, si es que no lo habían escuchado antes. ¿Qué creen ustedes que es un tópico y para qué y por qué se imaginan ustedes que se utiliza en la literatura? Me pueden responder en el chat, entonces, chiquillos y chiquillas. ¿Qué creen ustedes que va a ser un tópico y por qué se va a utilizar o cómo se va a utilizar esto en la literatura? Ya, pensemos a qué se puede referir esta palabra, qué nos puede querer decir. Recordemos siempre también que el vocabulario va a ser muy importante, que nosotros tengamos un conocimiento en torno al vocabulario, a la expresión de distintas palabras, ¿cierto? Porque nos van a ayudar también a entender todos estos conceptos, ¿ya? En el chat, entonces, chiquillos y chiquillas, o pueden abrir sus micrófonos también, si así lo quieren, y me pueden ir comentando en torno a estas preguntillas, que son bastante generales, ¿ya? Lo que se imaginen. Recordemos acá que no hay respuestas malas, sino que acá lo importante es que nosotros saquemos todo lo que creemos, las ideas que tenemos, y las podamos expresar de manera más personal también. ¿Qué se imaginan ustedes entonces que es un tópico? Vayamos pensando.
Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, hola. Felipe, ¿o no? Así es, soy yo. Ya te reconocí. Felipe, ¿preguntas? ¿Qué crees tú que es ¿Sobre un qué? tópico? Mira, mira acá las Un preguntas. tópico, Sí, ¿qué puede ser un tópico? ¿Qué te imaginas tú que puede ser? por lo que había leído, no sé si está bien la definición, pero un tópico es como no es como un tema, pero es como algo como más profundo. Ya. Tiene que ver con unos temas. Quedémonos con esa idea que va a ser súper importante para poder entenderlo. ¿Ya? La Millaray nos dice por acá en el chat que en una guía explicaban que se repetía, pero que no comprende también qué. Entonces es un concepto, entonces quedémonos con dos cosas súper importantes que salen a partir de lo que ustedes me señalan. Es algo que se repite y también es un tema, como nos dijo Felipe. Vamos a entender de esa manera tan sencilla que es un tópico literario. Es un tema que se Profe, repite mucho por algo. Díganme. es que no sé si estará bien, pero creo que un tópico es como un tema, no un tema, sino se podría decir como una característica que podemos usar para saber del origen del poema o de qué época, o de, tienen el ¿Perdón? micrófono encendido, o de qué época Lo se está siento. tratando, como algo que se repite porque había uno, no recuerdo cuál era, pero ¿Mm? que siempre mencionaban en todos los poemas la naturaleza, y significaba de que todos los poemas que mencionaran árboles y ríos pertenecían a cierto, no me acuerdo, a cierto algo, y un tópico es como lo que define, o lo que Exacto. tú puedes buscar, el origen del poema, o sea, eso. Eso que me dices tú, Paz, cuando me dices como que se refería a algo, ese es el tópico. Está súper bien lo que me mencionaban, lo que me menciona La Paz, lo que me ha mencionado también acá la Milleray, lo que me mencionaba Felipe, van súper bien, ¿ya? El tópico, chiquillos y chiquillas, entonces vamos a irlo entendiendo y lo vamos a ir desmenuzando a partir de los conceptos que mismos mencionaban, ¿ya? Vamos a tener que es un término que va a ser bien recurrente, ¿cierto? En manifestaciones artísticas, ¿ya? Entonces los vamos a ir viendo más o menos así. Para partir la clase me interesaría entonces que nos quedemos con esta idea de que es un tema y que va a tener una fuerte recurrencia. ¿En dónde? Ahí vamos a ir viendo cómo se va a ir dando. Y que, como dice La Paz, también va a tener como ciertos elementos que se van a ir repitiendo y que nos van a dar cuenta de que en cierta obra literaria se va a estar hablando de ese tópico. ¿Ya? Eso lo vamos a ir entendiendo también a partir después de la clase. Tópicos literarios, entonces. Y aquí ya nos vamos a la definición en sí. ¿Ya? Vamos a tener que los tópicos literarios, entonces, van a ser temas. ¿Ya? Y eso, así como de verdad, súper marcado, chiquillos y chiquillas, van a ser temáticas que se van a ir reiterando y desarrollando una y otra vez versos escritos a través de la historia. Van a ser temas recurrentes. Entonces, yo podría hablar sobre la felicidad, por ejemplo, y eso podría ser un tópico si yo la trato de cierta manera. Son temas que son más específicos. No puedo decir yo, por ejemplo, que el amor sea un tópico, porque eso es súper amplio. Entonces, si yo digo que el amor de una forma mucho más sufrida y le pongo yo un nombre a todo esto, yo podría establecer como un tópico y que eso se vaya repitiendo como en muchas creaciones artísticas. ¿Ya? Que también es como de común acuerdo, ¿ya? Nos dice por acá Matías también que un tópico va a ser como ideas que se mantienen vivas a lo largo de los siglos, que se repiten, como temas como el amor, la vida y esas cosas, porque siempre estarán en los siglos. Súper bien, ¿ya? Súper bien, pero también siempre démosle la bajada de que tienen que ser específicos, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo digo el amor, es súper amplio. Entonces tiene que ser el amor tratado de alguna manera. Y eso va a ser un tema que va a ser y que muchos escritores y escritoras los van a ir utilizando dentro de sus obras. ¿Ya? Entonces hay muchos que están establecidos y en el siglo de oro, chiquillos y chiquillas, esto fue una cosa muy potente porque los tópicos literarios tenían mucha fuerza. Los escritores principalmente, en verdad, eh, escribían en torno a tópicos literarios porque era casi una convención hacerlo de esa manera. ¿Ya? Era como de común acuerdo tratar temas que fueran importantes para la sociedad de la época y que representaran también estas ideas.
¿ya? Entonces, como dice acá, por ejemplo, acá se señala que estas ideas son súper antiguas, ¿cierto? Que desde los tiempos en que tanto griegos y romanos valoraban lo retórico, ¿cierto? Lo retórico que se refiere al arte del hablar, ¿cierto? Y ellos hay un micrófono por ahí, creo que aquí. Porfa, revisen sus micrófonos, si no lo veo yo. A ver. Ya. Acá. Entonces, van a ser ideas que van a ser bien antiguas, ¿cierto? Y que ya desde las culturas griegas y romanas se valoraban la retórica o el arte del bien decir, ¿cierto? Del hablar bien, más bien. El cual consideraba adecuado embellecer el lenguaje para deleitar, persuadir y conmover, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, de acá nosotros tenemos que desprender la idea de que un tópico literario va a ser, como mencionábamos recién, un tema que va a ser bien recurrente, que va a ser más o menos específico y que va a ser utilizado a lo largo de la historia, ¿ya? Dentro de los escritos. Pero también vamos a tener súper importante el vínculo que va a tener el tópico literario con la retórica, ¿ya? Con el arte de hablar bien y con qué cosas van a ser importantes para esto, ¿ya? Actualmente, entonces, también consideramos que los tópicos son fórmulas literarias que se reiteran a través del tiempo y que llevan consigo todo el peso de una tradición cultural, ¿ya? A continuación, entonces, chiquillos y chiquillas, también, espérenme, sí, vamos a ir revisando algunos ejemplos de algunos tópicos literarios. Vamos a tener 6 específicamente, 6 tópicos literarios que fueron utilizados principalmente en el siglo de oro español, que van a ayudarnos también a entender esta época, ¿ya? Para quienes vienen llegando, entonces, porque se han unido varios y varias compañeras en este intertanto, que hasta el momento nos quedemos con la idea de que, bueno, vamos a estar revisando tópicos literarios hoy día, y de que estos se van a referir a temas que van a ser recurrentes en la literatura a lo largo de la historia, ¿ya? Temas que se van a tratar en la literatura, simplemente eso. Y ahí que van a ser un poco específicos y ahí vamos a ir viendo más o menos a qué se refiere. Para entender esto de mejor manera, me gustaría que viésemos un videillo, ya que se los voy a compartir por acá. Denme un segundo. Está ahí. Acá. Perdón. Tengo que compartir el sonido, se me había olvidado. Dos minutos de video, chiquillos, que vamos a ver que más o menos explica también un poco esto, ¿ya? Así que bastante atención, por favor. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando lees un libro, o en general, cuando disfrutas de una película, una obra de teatro o cualquier arte narrativo, te das cuenta que este se asemeja mucho a otros que has leído ya? Aunque no podrías decir que se trata de un plagio, sabes que la historia sigue más o menos cierto patrón que la tipifica, o la hace partícipe quizás, de algo más esencial y hasta cierto punto místico. De ese modo, cuando más te adentras en la literatura o en cualquier arte narrativo, descubres que en realidad las historias son más o menos unas 3 con decenas de variantes e incontables estilos narrativos que te hacen creer que siempre estás ante algo distinto, pero que en esencia son cosas universales. Hablo de eso, del universo, de todo lo que existe y todo lo que contienen los 3 temas universales en la narrativa. Y estos son la vida, la muerte y el amor. ¿El por qué son universales? La respuesta es otra pregunta. ¿Puedes imaginar una historia que no gire en torno a estos 3 temas? No se sabe a ciencia cierta si los 3 temas universales son moldes o plantillas, si se quiere, con lo que escritores y guionistas suelen acomodar sus ideas a modo de historia. Lo que se sabe es que por lo general, la vida, la muerte y el amor siempre hacen patentes frases lapidarias o dignas de ser talladas en piedra, y estas frases semánticamente reciben el nombre de
Tópicos literarios. ¿Qué es un tópico literario? Bien, empecemos por lo que no es. No son refranes, no son moralejas, no son frases célebres. Son más bien un pensamiento filosófico apocopado, una pregunta universal. Sí, un cliché al fin y al cabo, además, pero un cliché admitido, como el que ejerce una pregunta que nunca tiene respuesta. Grafiquemos esto con el primer tema universal, que es la vida. Dentro del tema de la vida, vemos distintas variantes que no solo se agotan en el acto de vivir, sino que trascienden otras dimensiones como la calidad de vida, las injusticias sociales, entre otros. Así tenemos el primum vivere. Primero vive, luego todo lo demás, incluso filosofar. Quizás el mejor ejemplo de esto sea la historia del Quijote de la Mancha. Vive el momento parece ser el mensaje final, lo cual está emparentado con el tempus fugit. La vida es corta. You only live once. Esto quizás nos remite a otro tópico clásico del barroco. Ya, ahí. No les quería mostrar como los ejemplos, todos los ejemplos, porque eso los vamos a ir viendo también nosotros a partir de la clase. Ya tenemos algunos ejemplos que se dan en género lírico, que era lo que nos va a importar nosotros más ahora también. ¿Ya? Importante con respecto a lo que se menciona acá, yo creo que es súper importante que en primer lugar nos quedemos con esta idea de que en la literatura siempre se van a tratar tres temas que van a ser súper importantes. ¿Ya? Súper importantes que van a ser la vida, la muerte y el amor. O sea, como decía en el video, uno prácticamente no se podría imaginar una historia que no incluya alguno de estos temas. ¿Ya? Difícilmente podríamos encontrar algo que no se tratara sobre alguno de estos tres grandes temas que parecieran ser los más trascendentales para la literatura y para la vida general de la humanidad, porque recordemos que la literatura es eso lo que va a representar. ¿Ya? Me pregunta Matías por acá si la desigualdad podría ser un tópico. Sí, pero recordemos siempre que si nosotros hablamos sobre temas así, como tan generales, tiene que ser siempre con una bajada que sea mucho más específica, y también nosotros tenemos que ser capaces de poder verlo en más de alguna obra. ¿Ya? La desigualdad, por ejemplo, como me mencionan acá, nosotros podríamos tratarla como un tópico literario. Claramente sí, porque es algo que se ha dado constantemente en muchas obras literarias, ¿cierto? Podría ser un tópico literario porque se ha tratado mucho, ¿cierto? Pero tendríamos que darle también la bajada con respecto a qué enfoque de desigualdad, por ejemplo, le estaríamos dando, ¿ya? Sí, vamos a hablar de desigualdad social desde tales zonas, por ejemplo, si yo podría decir la desigualdad social desde la periferia, pero también siempre dejan como, los tópicos literarios tratan de dejar un mensaje, ¿ya? Y eso es súper importante. Vamos a ir viendo los ejemplos para poder entender también mejor cómo funciona esto, ¿ya? A ver, ay, perdón, tengo que dejar de compartir como si fuera video, porque si no se ve mal la diapositiva. Ahí, ya. Entonces, primer tópico literario que vamos a ver. Recordemos que estos tópicos literarios son solo referidos al siglo de oro. Nosotros en la actualidad creo que podríamos encontrar muchísimos, ¿ya? Pero esta era una época en donde el tópico literario era algo bien establecido, ¿ya? Recordemos que en el siglo de oro español se establece la gramática española, se publica y es uno de los momentos que marca el inicio del siglo de oro español. Entonces el estudio de la lengua, el estudio del lenguaje en esta época va a ser muy importante porque es cuando inicia o se le empieza a dar más relevancia, ¿ya? Entonces, ¿a qué me voy a querer referir con esto? Es que los tópicos literarios también tratan de dejar como un mensaje, no es solo una temática, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos un primer tópico literario que se llama Beatus Ille, ¿cierto? O en español, Feliz aquel, están en latín, literario, respondiendo también a la época en la que se crearon, ¿ya? Feliz aquel, por ejemplo, va a ser un tópico literario que se va a ver en más de algún poema o alguna creación literaria, que se va a referir a aquellas personas que optan por una vida que se va a retirar, ¿ya? Se va a retirar de las ciudades, por ejemplo, y se van a alejar
de toda actividad mundana, como les pongo acá, para privilegiar el encuentro consigo mismos. ¿Ya? Feliz aquel entonces quien se puede ir como de esta vida urbanizada o llena de trabajo y puede encontrarse consigo mismo. A eso se refiere un poco este tópico literario. Por eso digo yo que los tópicos literarios, chiquillos y chiquillas, tratan siempre de dejar un mensaje. ¿Ya? Entonces el mensaje acá, que también suele asociarse un poco a un cliché, ¿ya? En este caso el Beatus Sile se va a referir a esto. ¿Ya? Como mencionamos acá también en la literatura española, este tópico va a adquirir un matiz distinto, ya que se va a referir a la opción por una vida tranquila que se va a desarrollar en el campo. ¿Ya? En la tradición española entonces se refiere mucho más a esto, más que al encuentro o al viaje consigo mismo, ¿ya? Como entenderse mucho más, se va a referir el Beatus Sile a aquellas personas que se pueden retirar a tener una vida mucho más tranquila. ¿Ya? Simplemente eso. ¿Ya? No sé si se va entendiendo un poco mejor cómo se va a configurar entonces qué es un tópico literario. ¿Ya? En este caso, nosotros tenemos que ser capaces de darnos cuenta a que un tópico literario se va a referir, el Beatus Sile en este caso, se va a referir a aquellas personas que se retiran de la vida más agobiante, ¿ya? Que puedan descansar y tener una vida muy... ¿Ya? Entonces, eso se utiliza como tópico literario, como tema recurrente en la literatura para poder hablar acerca de la felicidad que pueden tener otras personas al realizar esto. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos este poema acá, que dice, que es de Fray Luis de León, ¿ya? Que dice lo siguiente: qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. ¿Ya? Si nosotros vemos este poema, nos podemos hacer una idea en torno a la temática que nosotros veíamos que representaba el Beatus Sile. ¿Ya? ¿Por qué? Y eso me gustaría que me lo pudiesen responder ustedes. ¿Qué ven ustedes en estos 5 versos? ¿Qué es lo que se menciona ahí? ¿Qué pueden entender ustedes de ello? ¿Qué idea pueden desprender de eso? En el chat pueden abrir sus micrófonos y hacer sus comentarios. Yo creo de que está intentando dar a entender de que la persona primero se está quejando o describiendo cómo era su antigua vida y está hablando de que se quiere ir o se está yendo a un lugar más tranquilo, donde pueda descansar más y no sea todo tan ajetreado, un lugar donde no mucha gente esté, por eso habla del tan escondido y que quiere estar en calma. Eso creo yo. O sea, eso me transmite a mí y Súper. Súper paz. Sí, súper bien en la interpretación del poema, ¿cierto? Recordemos que los poemas también siempre van a tener ciertos matices dependiendo de cómo uno los lea, ¿ya? Y eso es súper importante y eso va a pasar siempre. Muy importante es que también uno ponga su propia lectura en la poesía, ya que uno se apropie un poco de la lectura, ¿ya? También sí, es muy importante que cuando nosotros hablamos de este tópico literario, hablamos desde la vereda desde la persona que no puede hacer este acto. El Beatus Sile se refiere a eso. Es como yo veo que otras personas se pueden retirar a tener una vida más tranquila y yo no, básicamente. Por eso dice, por ejemplo, que descansada vida la del que huye el mundanal ruido. No es mi vida, es la de otro. ¿Cierto? Es como nosotros desde otra vereda podemos ver esta situación. ¿Ya? Pero súper bien, ¿cierto? Nos va a ir diciendo entonces también, y muy bien como mencionaba La Paz, esto de hablar, por ejemplo, cuando dice seguir la senda, la escondida senda por donde han ido. ¿Ya? Se refiere siempre a lugares en donde va a poder haber una mayor tranquilidad, ¿cierto? Y va a poder haber también mucho más personal. ¿Ya? Pasamos al próximo entonces. El Carpe Diem.
Carpe diem, chiquillos y chiquillas, que yo creo que ha sido un tópico literario que ha sido, pero así demasiado trabajado. Es como por excelencia el tópico literario más conocido, ¿ya? Bueno, me gustaría preguntarles primero si lo habían escuchado alguna vez. Pongan en el chat aquellos que si lo habían escuchado o no. Porque de verdad que es uno bien recurrente. Yo la escuché, profe. Acá no la escuché, sino la leí. ¿Sí? Eso. Sí, Ah, la ya. guía. Ah, bueno. Pero de verdad, es un tópico literario que es demasiado conocido. Yo creo que es el tópico literario más conocido. Ustedes no se pueden olvidar nunca de este tópico, si no habremos fracasado en esta clase. Pero de verdad, tópico literario así como por excelencia, que a la gente nunca se le olvida. Suele ser pregunta de la prueba ex-PSU, ahora prueba de transición. Suele aparecer, porque es de verdad como de los más recurrentes. ¿Ya? Y el carpe diem, chiquillos y chiquillas, se refiere a aprovechar el día. ¿Ya? Recordemos lo que yo les decía antes, que los tópicos literarios casi siempre van a referirse a, también van a transmitir un mensaje. ¿Ya? Van a transmitir un mensaje, van a hacer un tema, pero también nos van a transmitir un mensaje. ¿Ya? Aprovecha el día, entonces, va a ser un tema que va a ser bien recurrente y que va a hablar, entonces, sobre esto mismo, ¿ya? De disfrutar el día a día, porque finalmente también nosotros no sabemos cuándo se acaba la vida, ¿cierto? Y tenemos que vivir el momento, disfrutarlo a concha, ser felices en el presente. Eso es lo que nos este tópico literario, ¿ya? Y al igual que en el tópico anterior, proviene de una oda horaciana, ¿cierto? De Horacio, escritor clásico, ¿cierto? En la que se exhorta a vivir intensamente la vida en el momento presente. En palabras sencillas, chiquillos y chiquillas, es vivir el momento. Eso es como lo esencial, ¿ya? Es como aprovechar todo aquello que nos da la vida cuando estamos disfrutando, aprovecharlo pero al máximo, ¿ya? Ser felices, básicamente, nos quiere decir este carpe diem. Que no nos agobiemos, no nos preocupemos por todas las cosas que pueden estar pasando tanto y tratemos de aprovechar el día a día y aprovechar la vida, ¿ya? Este tópico entonces también se desarrolló preferentemente durante el Renacimiento, ¿ya? Recordemos que el siglo de oro es Renacimiento y Barroco, pero el carpe diem es mucho más renacentista que barroco, ¿ya? En donde había una profunda exaltación de lo humano como un marcado carácter mismo se refiere como a la persona misma, ¿cierto? Producto de la toma de conciencia ante la fugacidad de la vida, ¿ya? Que eso es otro tópico literario, la fugacidad de la vida, que se llama tempus fugit. Entonces, todos estos tópicos literarios, chiquillos y chiquillas, también se van a ir relacionando entre sí. Súper importantes para poder comprenderlos. No todos van a ser como de forma aislada, como este es un tópico, este es otro, sino que para poder comprenderlos también tenemos que enlazar un tópico con otro de repente para poder darle mucho más, un sentido mucho mayor. ¿Ya? Carpe diem, entonces, por ejemplo, se va a asociar mucho a la fugacidad de la vida, que es otro tópico literario, también conocido como tempus fugit. Entonces, acá tenemos 3 versos que nos van a hablar acerca de este tópico literario, ¿ya? Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa. ¿Qué cosas creen ustedes acá? Eh, ¿Qué cosas le dan más fuerza a este poema? O a estos versos, más bien. Como qué imágenes o qué objetos podrían darle más fuerza a estos versos para hablar acerca del carpe diem. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes como que hablaría en torno a esto? Voy a sacarlo un momentillo que creo que aquí. Ahí sí. ¿Qué nos dice el poema? ¿Qué cosas también le dan más fuerza con respecto a el carpe diem, a aprovechar el día, a vivir la vida como a concho, por así decirlo? Me pueden responder en el chat o pueden ir abriendo también sus micrófonos.
pensando. Pensemos si estos versos, por ejemplo, son más alegres, son más positivos o son más bien más tristes. Eso nos va a ir dando ciertas luces también del el tópico literario o de qué tema se va a representar también en estos versos. ¿Ya? Pensemos entonces en cómo se tratan estos temas. ¿Ya? Hay versos que van a hablar sobre amor, hay versos que nos van a hablar acerca no sé, de distintas cosas, ¿cierto? Recordemos que, por ejemplo, habíamos visto que 3 temas van a ser trascendentales en la literatura en general, que va a ser la vida, la muerte y el amor, ¿cierto? Pensemos sobre qué cosa nos habla este poema. ¿Qué ideas se hacen ustedes a partir de lo que dice acá? ¿Y por qué esto respondería también al Carpe Diem? Yo les voy a esperar igual porque voy a esperar sus respuestas. Ya, les estaba preguntando, Víctor, qué entendían ustedes a partir de estos 3 versos, ¿ya? ¿Cómo ven ustedes que se tratan estos versos? Si tienen una perspectiva más optimista de la vida, quizás, o quizás más negativa. ¿Qué ven ustedes a partir de estos 3 versos, ¿ya? ¿Y qué elementos también le dan más fuerza para que se represente aquello que ustedes ven ahí, ¿ya? ¿Qué cosas, qué objetos, por ejemplo, o qué sensaciones se transmiten a partir de este poema? Ya dice por acá La Paz que es una vista negativa y habla de que el tiempo va pasando y que debemos aprovecharlo. La primavera sería la vida y cuando dice que el invierno la cubrirá, habla de que se acerca la muerte. Ya, súper. ¿Alguien más tiene alguna lectura también? Si alguien quiere abrir su micrófono, también lo puede hacer. Matías nos dice por acá que podría ser como ese mensaje de disfruta el momento, ya que todo es temporal. La alegría y su contraparte van de la mano y hay que aprovecharlo. Ya, súper bien, ¿cierto? Y claro, nos dice cosas así, estos versos, ¿cierto? Nos señalan eh, la diferencia entre la primavera y el invierno, como nos mencionaba acá la compañera. Históricamente, chiquillos y chiquillos, en la literatura se tiende a representar el estado de ánimo a través de las estaciones de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, las tragedias griegas partían desde una representación que tenía que ver con la primavera, ¿cierto? Como el inicio de la alegría, ¿cierto? O en un estado mucho más tranquilo, ¿cierto? Que llega a una parte donde tiene un momento mucho más culmine con el fin del verano, ¿cierto? Y luego empieza toda la tragedia desde el otoño y termina en el invierno con el final trágico. Imagínense. Ese mismo concepto, chiquillos y chiquillas, se ha ido representando en la literatura a lo largo de toda su historia, ¿ya? Acá, por ejemplo, se toma la primavera para hablar acerca de la alegría, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar cuando la primavera se vaya?
dice acá finalmente que, y como van diciendo los compañeros y la compañera también, ¿cierto? Con la primavera llega la alegría, se tiene que coger el fruto, tenemos que aprovechar ese momento antes de que llegue el invierno, ¿cierto? Que llegue la tristeza, que llegue algún problema, ¿ya? El invierno entonces acá se ve representado, por ejemplo, a partir de esta frase, cuando dice cubra la nieve, de nieve la hermosa cumbre, ¿cierto? Cuando llegue el invierno, cuando llegue esto que es un poco más triste, los problemas en sí, pasa eso, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que aprovechar el momento en donde está nuestra primavera, ¿ya? Eso es básicamente lo que nos quiere decir Garcilaso de la Vega en estos 3 versos, ¿ya? Otro tópico literario, entonces, vamos a tener locus amoenus, el lugar ameno, ¿ya? Y acá, en sí, tenemos un tópico literario que se va a referir a la descripción de los paisajes, ¿ya? De un paisaje ideal o perfecto, sin ningún tipo de carencia. Un lugar idílico, chiquillos, un lugar idílico que nosotros soñamos, que anhelamos estar ahí, un lugar hermoso, ¿cierto? Donde nos sentimos tranquilos y tranquilas. Y que también es un lugar muy bello para poder disfrutar y que se suele asociar también a la naturaleza, ¿ya? No es un paisaje, el locus amoenus jamás se va a referir a una ciudad, por ejemplo. Sería muy extraño, ¿ya? El lugar ameno se refiere siempre a un entorno natural que nos hace sentirnos en conexión con la naturaleza y que nos hace sentir también muy agradados, ¿ya? Entonces, generalmente también dicho paisaje se va a entender compuesto de árboles, de un prado, una fuente o un arroyo, con aguas cristalinas, ¿ya? Flores, el canto de las aves y el suave soplo de la brisa. Importante entonces, el locus amoenus es que siempre lo asociemos, perdón chiquillos, hay un micrófono abierto, creo. A ver, que no lo cierro yo. Se va a referir a esto, ¿ya? El lugar ameno, entonces, chiquillos y chiquillas, siempre en un entorno natural. Existe un libro que se llama el Decamerón, que es de, bueno, el libro medieval, en verdad, de antes de esta época, en donde ya se trataba este tópico literario. En el Decamerón, por ejemplo, nosotros tenemos ahí a un grupo de personas que van huyendo de la peste negra y se van a vivir a un entorno rural, a un campo, ¿ya? Un campo súper hermoso, entonces a encerrarse huyendo de la peste negra porque no pueden tener contacto con más personas, ¿cierto? Porque sabido que la peste negra mató a mucha gente en Europa, ¿cierto? Una pandemia. Entonces, en este libro, un grupo de hombres y de mujeres se van a vivir a un campo, ¿cierto? A un lugar ameno. Y en este lugar ameno que ellos habitan, ellos y ellas, ¿cierto? Lo que hacen ellos y ellas es contarse cuentos, contarse historias todos los días al lado de un arroyo, ¿ya? Entonces describe como un momento de felicidad, de tranquilidad. eh, eh, Imagínense en donde se había podido huir de una pandemia, se podía estar tranquilo y además disfrutando de un entorno rural. Por eso el locus amoenus o el lugar amenos se va a referir entonces a paisajes que nos van a transmitir tranquilidad y conexión con la naturaleza, ¿ya? Como ejemplo, entonces, tenemos estos versos de Gonzalo de Berceo, ¿ya? Que dice: me encontré en un prado verde, intacto, bien poblado de muchas flores, un lugar codiciable para el hombre cansado, ¿ya? Nos habla entonces, chiquillos y chiquillas, en estos 2 versos, no son muy extensos, ¿cierto? Nos habla acerca del verde prado, ¿cierto? Poblado de flores, no poblado de gente, ¿cierto? Imagínense, acá utiliza la analogía, una palabra que nosotros podríamos utilizar normalmente para hablar de personas. Cuando nosotros hablamos de población, ¿cierto? Por ejemplo, siempre nos vamos a referir a la vida urbana o a las personas. Pero este es un entorno que no está poblado de gente, sino que de flores, ¿ya? Un lugar codiciable, la codicia se va a referir siempre a la envidia, entonces este va a ser un lugar en donde la gente envidiaría poder estar, ¿ya? Pero no cualquier persona, sino que acá señalan que el hombre cansado le encantaría poder estar en un locus amoenus, ¿ya?
Un lugar entonces que sea un prado verde, bien poblado de flores, que le podría transmitir también tranquilidad a las personas más cuando están cansadas. ¿Ya? Cuarto, tópico literario, entonces, también este es un tópico literario muy conocido, ¿ya? Casi tanto como el Carpe Diem. Creo que yo también que es uno de los más conocidos, ¿ya? Ubisoft, entonces, que se refiere a dónde están, ¿ya? ¿A qué se va a referir? Entonces, este tópico literario va a ser una reflexión existencial motivada por la fugacidad de las cosas sujetas al tiempo, ¿ya? Vamos a ir viendo más o menos también en palabras más sencillas a qué se refiere esto. Pero revisemos bien también el aspecto teórico, ¿ya? Originalmente, entonces, en el siglo XII, un poeta planteó la problemática de la fragilidad de todo aquello que parecía indestructible, pues ante la muerte nada servía. Todos vamos a morir, entonces, ¿cierto? Nada parece ser indestructible, ya ninguna cosa parecerá ser que se puede destruir, no, que puede no destruirse, ¿ya? Para ejemplificar su postura, hizo referencia a la caída del Imperio Babilónico, a la muerte de los emperadores romanos y de los grandes personajes de la antigüedad. Esta reflexión entonces también llevaba consigo la estructuración de su retórica, pues la organizaba en base a la repetición de la pregunta ¿dónde están? ¿Cierto? Grandes cosas que se habían hecho en otras épocas, como los imperios más grandes que nunca, que muchas veces las personas habrían pensado que algo que jamás iba a caer, como el Imperio Romano, imagínense que logró dominar gran parte del mundo occidental, ¿cierto? Gran parte. Imperio al cual nosotros también le debemos mucha parte de nuestra ideología. Entonces, cae también algo que sea o que era considerado tan magnánimo o indestructible. La pregunta acá es ¿dónde están? Como ¿qué pasó con ellos? Entonces nosotros podemos preguntar eso, ¿cierto? Y bueno, claramente también son cosas que de alguna manera u otra también trascendieron en la historia. Por algo hablamos de ellos, por algo también siguen teniendo repercusiones en la conformación de sociedades, ¿ya? Pero esa es como la pregunta en este tópico literario. ¿Dónde están aquellos y aquellas cosas que parecían indestructibles en otro momento? ¿Ya? El ejemplo entonces que vamos a tener va a ser de Jorge Manrique y nos dice lo siguiente. ¿Qué se hizo el rey Don Juan, los infantes de Aragón? ¿Qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trujeron? ¿Ya? ¿Quién es acá entonces el sujeto? Se señala como indestructible o imperecedero o del cual nos preguntamos qué pasó con él o con eso en este poema. Respóndanme en el chat o pueden abrir sus micrófonos ya para responder esta pregunta. ¿Quién sería acá entonces el individuo cuestionado o señalado en torno al dónde están o al ubisunto? Perdón. Vean los versos. ¿Quién es señalado entonces acá como, o quiénes son señalados como imperecederos o como dónde están? Miren acá, ¿cómo partimos? Con las preguntas que parte. ¿Ya? Veamos que esto es casi puras preguntas, estos versos. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿de quién está hablando Jorge Manrique acá? ¿A quién le está preguntando dónde están? ¿O quién es, o qué pasó con ellos?
el autor entonces de este texto. ¿A quién le pregunta? ¿Sobre quiénes pregunta? Pueden responder en el chat o abrir sus micrófonos. Pensemos. Ya. ¿Ya? Araceli nos dice, por ejemplo, que pregunta qué hizo el rey Don Juan y qué fue de él, ¿cierto? Sí. Sobre él pregunta, ¿cierto? Sobre qué pasó con el rey Don Juan, ¿por qué? Porque había sido un rey. Los reyes, recordemos siempre que son personas muy, muy importantes, ¿ya? Y luego menciona los infantes de Aragón, ¿ya? Sobre estas personas es que está preguntando finalmente dónde están, ¿ya? Personas importantes que habían sido trascendentales en algún momento para España, ¿ya? Y que ya no sabemos qué pasó con ellos. Entonces, se pregunta como, oye, nosotros creíamos que eran tan importantes estas personas y ahora ya no están, ¿no? Así como tan perecederos somos todos que en algún momento podemos pasar como al olvido o dejar de existir, como que no se nos olvide eso, ¿ya? Entonces acá menciona a personajes que habían antes en la historia, ¿cierto? La Paz nos dice acá también esto que se refiere a grandes personajes en la historia y de esos caballeros de los que se escribían en los relatos de la antigüedad, ¿ya? Pregunta qué pasó con esas personas tan importantes e indestructibles, súper bien, y hace referencia a que todo se acaba con la muerte, súper. Es básicamente lo mismo que dije yo después, así que muy buena lectura, Paz. Se refiere entonces a eso, ¿ya? Grandes personajes que luego no sabemos nosotros qué pasa con ellos. Y que la vida finalmente nos recuerda también que es perecedero todo. Quinto tópico literario, ¿ya? El cóligue Virgo Rosas, corta las rosas doncella, así se llama este. Y hace referencia original de estos versos, corresponde al poeta latino Ausonio, ¿ya? Que en el cuarto utilizó la metáfora de la rosa como algo bello y perecedero, ¿ya? Desde esta perspectiva, el poeta entonces va a exhortar a los jóvenes para que aprovechen las ventajas de su edad antes de que el tiempo acabe con su lozanía, con la juventud, ¿ya? Se refiere a eso, a aprovechar la juventud, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Entonces la rosa es considerada como un objeto de belleza, ¿cierto? Que va a ser análogo a la juventud. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cortamos la rosa? La rosa también empieza a marchitarse, ¿cierto? O si está en su planta también en algún momento va a empezar a marchitarse, ¿ya? Y que eso es parte de la vida también, ¿ya? Entonces son como ejemplos que se van tomando. Y Góngora, que es un escritor muy, muy importante, ¿cierto? Para el siglo de oro español, nos va a hablar también sobre esto. Y nos menciona lo siguiente, por ejemplo, poema, ¿ya? Ayer naciste y morirás mañana, para tan breve ser, ¿quién te dio la vida? Para vivir tampoco estás lúcida y para no ser nada estás lozana. Si te engañó su hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para la vida, que anticipas tu ser para tu muerte. ¿Ya? Entonces acá, chiquillos y chiquillas, ustedes se dan cuenta, ¿ya?
vamos a tener distintas cosas que van a hablar acerca de la belleza, de la juventud, pero también van a recordar que eso no va a durar para siempre. Entonces, como parte diciendo, por ejemplo, ayer naciste y morirás mañana. Va a llegar en algún momento entonces en donde la muerte también va a llegar. La juventud no es, ¿cierto? Eh, eh, eso. Dice, por ejemplo, acá una imagen súper bella cuando hace esta pregunta de, ¿y para no ser nada estás lozana? ¿Ya? Habla un poco de la juventud, ¿es cierto? La lozanía se refiere a eso, mucho a la juventud y al aspecto de la juventud. ¿Ya? Habla acerca de la vana hermosura que nos entrega la juventud, ¿cierto? Y que luego se va a desvanecer también. Nos va a ir mencionando estas cosas. ¿Ya? Entonces vamos a ver representado este tópico literario también, chiquillos y chiquillas, en estas cosas, ¿cierto? En estos objetos, en estas imágenes. La hermosura, pero también el desvanecimiento de esta juventud. ¿Ya? Y pasamos, y en apremio del tiempo, porque no estamos quedando. El tempus fugit, último tópico literario que vamos a revisar. ¿Ya? El tiempo pasa irreparablemente. Va a hacer referencia entonces al paso irreversible del tiempo, que todo lo acaba. ¿Ya? Suele aparecer muy frecuentemente en combinación con el tópico del carpe diem. ¿Ya? Muy recurrentes todos estos tópicos literarios de relacionarse entre ellos. El tempus fugit nos dice entonces que el tiempo va a pasar. ¿Ya? Así como el Cólico Virgo Rosas nos decía que corta la rosa doncella, ¿cierto? Que va a hablar acerca de la juventud, también nos hablaba acerca del paso del tiempo. Pero cuando nosotros lo tomamos desde la perspectiva del tiempo, estamos en presencia de un tópico literario distinto al que estábamos viendo. ¿Ya? El Carpe Diem, por ejemplo, que es otro tópico literario, que se decía aprovechar el día, aprovecha el tiempo, aprovecha el día a día, ¿cierto? Pero el Tempus Fugit nos va a decir, aprovecha el día y recuerda siempre, pero recuerda siempre que ese tiempo va a pasar, ya que irreparablemente el tiempo se va a acabar y que va a ir pasando, ¿ya? Y como ejemplos vamos a encontrar entonces en ellos que estos versos de Francisco de Quevedo también y de Lope de Vega, dos grandes escritores del siglo de oro español. ¿Ya? Me quedo con el de Lope de Vega para poder ejemplificar mejor, ¿cierto? Y cuando nos señala, del tiempo huye lo que el tiempo alcanza. ¿Ya? Del tiempo huye entonces, ¿qué cosas van a huir del tiempo? La juventud, por ejemplo, huye del tiempo, ¿cierto? Porque el tiempo alcanza la juventud y no es para siempre. ¿Ya? Esas cosas nos quiere decir el tempus fugit. ¿Ya? Pero desde la perspectiva de que el tiempo acaba. ¿Ya? Ronald me pregunta por acá algo, creo. En casi todos los textos así sale alguna frase sobre querer volver atrás o arreglar algo en el pasado. Estos tópicos literarios, sí, ¿cierto? Los tópicos literarios del el siglo de oro español estaban muy asociados al tiempo. ¿Por qué? Porque también se creía mucho, y una frase como célebre en esta época era que todo tiempo pasado fue mejor, y muchas veces se sigue creyendo eso, ¿ya? Entonces el cuestionamiento del tiempo y del paso del tiempo surge como gran cuestionamiento, ¿ya? Recordemos que estamos en una época de grandes cambios, chiquillos y chiquillas. Cambió la concepción del mundo. Los occidentales conocieron que existía un continente enorme que estaba poblado de civilizaciones totalmente distintas a las que ellos y ellas conocían, y también otros pueblos que eran más pequeños, ¿cierto? Y culturas originarias que tenían una ancestralidad totalmente distinta a la de ellos. Y en sí, entonces, estamos en una época en donde las ideologías y el pensamiento tienden a expandirse mucho. Entonces, el cuestionamiento de qué pasaba en otras épocas y del tiempo pasa a ser muy importante, ¿ya? Entonces, estos tópicos literarios, que van a ser temas que van a ser bien recurrentes,
van a tomar este cuestionamiento del tiempo porque era un cuestionamiento de la humanidad en esa época. ¿Ya? No sé si respondo bien tu pregunta, Ronald. Si le queda alguna duda, igual me puede ir preguntando. ¿Ya? Y para terminar, chiquillos y chiquillas, tenemos estas dos preguntitas. ¿En qué creen ustedes que radica la importancia de los tópicos literarios? Y una segunda pregunta, si los tópicos literarios hablan entonces del pensamiento cotidiano o de casos específicos y aislados. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué radica la importancia de los tópicos y los tópicos literarios? ¿Qué tratan? ¿Algo que sea cotidiano y quizás más colectivo? ¿O algo que sea más individual, específico y aislado? Algo que sea cotidiano, pienso yo. Sí. Muy bien, Joseph. El Joseph nos dice por acá entonces que son cosas que sean más cotidianas, ¿cierto? O más que cotidianas, digamos que sean recurrentes. ¿Ya? No había querido utilizar esa misma palabra porque lo habíamos dado como definición. ¿Ya? Pero sí. Los tópicos literarios entonces tienen que ser siempre cosas que sean bien recurrentes, que ocurran en el día a día. ¿Ya? Recordemos que también nos dejan un mensaje detrás de los tópicos literarios y eso va a ser muy importante. ¿Ya? La Isidora también nos dice que es algo cotidiano del día a día, sí, ¿cierto? Pero son cuestionamientos que son cotidianos, ¿ya? Que no se les olvide eso. En el sentimiento del redactor radica la importancia, entonces nos dice Nicolás, que la importancia de los tópicos literarios va a radicar entonces en el sentimiento de quien escribe estos versos, ¿ya? Y sí, pero también recordemos siempre que quien escribe estos versos no tiene un cuestionamiento que sea solo personal, sino que se va a tomar como tópico cuando sea un cuestionamiento que también sea social, ¿ya? Por eso es súper importante el mensaje que nos deja detrás el tópico literario, ¿ya? Eso, chiquillos y chiquillas. Si les quedan dudas, recuerden que me pueden contactar, ¿cierto? De manera individual, ¿ya? Recordemos también que vamos a tener mañana una sesión de consejo de curso y la vamos a voy al colegio, ¿ya? Eso también, decirles, a ver, voy a dejar